Bueno, acá estamos en un nuevo espacio de microdiálogos en línea, de Nuevación. Y en este caso, bueno, es un gran placer conversar con Ricardo Georges. Ricardo Georges es, bueno, primero es un amigo desde hace muchos años, desde la época de la facultad. Eh, y digamos, es un placer poder conversar con Ricardo. Ricardo es sociólogo, es magíster en antropología social en la Universidad Complutense de Madrid. Ricardo, o Ricky, como yo le digo, es de familia sirio-libanesa, conoce mucho del conflicto, de la historia, digamos, no solo del conflicto israelo-palestino, israelo-israelí, israelo-árabe, sino en general del Medio Oriente. Es un conocedor profundo del tema del Medio Oriente y siempre hemos conversado, intercambiado mucho. Y bueno, en esta oportunidad me pareció que era muy importante poder tener una conversación con Ricky, que además, digamos, de forma muy, digamos, casual, en un momento nos enteramos de que era también amigo de nuestro querido Moshe Rosen, ¿no? Que bueno, que nos ha mandado un mensaje también especial para Nuevación después de haber sobrevivido a la masacre, ¿no? Eh, Ricardo, ¿cuál fue tu primera impresión, digamos, cuando te enteraste de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? La invasión de Hamas al sur de Israel. Bueno, ahora paso a contarte un poco la impresión. Primero quería comentar, para que se entienda un poco que también Medio Oriente es diverso, que no se puede clasificar en árabe, judío, kurdo. Antropológicamente es mucho más diverso y complejo que eso. Y una cosa es lo que uno habla como lengua materna y otra cosa es el origen étnico. O sea que a veces también se tiende a llamar árabes a los palestinos y en realidad tienen unas mezclas que tienen desde el sustrato canáneo hasta hebreo inclusive. En mi caso, tampoco existe la categoría sirio-libanés, tampoco me definiría como árabe. Mi etnia de origen paterno es asiria, o sea, somos oriundos del sudeste de Turquía y justamente víctimas también del genocidio armenio, asirio, griego, póntico, tres pueblos que fueron masacrados o hechos desaparecer por culpa de los nacionalismos, en ese caso extremos, que utilizaron la religión también como móvil, digamos, como instrumento para hacer limpiezas étnicas y trasladar poblaciones enteras de una zona a otra. Entonces, así mis abuelos recalaron como refugiados también en Siria, en Damasco. Eran minorías cristianas de habla siríaca, que es una variante del arameo, además del árabe. Y bueno, y por el lado materno, sí, mi familia es libanesa, yo tengo todos mis tíos allá, mi familia más en Líbano, en Siria, en Canadá, en Emiratos Árabes, que en Argentina. Entonces los he ido a visitar, me ha interesado siempre el tema de Medio Oriente, de la diversidad de pueblos, y a veces hay que acercarse a los pueblos también a través de sus literaturas y no, eh, ¿cómo se llama?, esencializarlos, porque también depende mucho del momento histórico. Y ahora en cómo se comporta o cómo piensa o cómo se educa y qué prevalece en cada época. Ahora respondo a tu pregunta con muchísimo gusto. Te agradezco la oportunidad que das para llegar a los hermanos vinculados al pueblo judío, israelíes y argentinos, que acá hay varias cosas para decir. A mí me impactó mucho y evidentemente uno está buscando información que no es fácil porque también hay mucha propaganda de un lado y del otro, pero lo que ha pasado es innegablemente brutal, injustificable desde cualquier punto de vista y no solamente eso, requiere evidentemente acciones que tienen que ser a largo plazo, reparadoras en todo sentido. O sea, acá sería bueno también que cualquier violación a los derechos humanos, sea de población israelí, que claramente ahí, además no se han metido con colonos que van armados, no se han metido en kibutz, donde hay gente pacífica, gente que está hermanada con el pueblo palestino, que promueve la paz. Entonces, ¿a quién beneficia, no? Es la primera pregunta que yo me hice, esta atrocidad. ¿A quién beneficia?
La otra pregunta es cómo se pudieron infiltrar, entre comillas, cuando también hay una versión de que dice que se les avisó, eso se tendrá que investigar, ¿no? Que los servicios egipcios avisaron al gobierno israelí. Todas cosas para investigar, ¿no? Hay que decantar un poquito las cosas. Pero lo que a mí más me sorprendió es eh, la brutalidad de los hechos. Creo que han sobrepasado ya todos los límites. Creo que ahora, este, no sé, se sostuvo desde los gobiernos de derecha a Hamas en la franja de Gaza para mantener dividido al pueblo palestino y se creó un caldo de cultivo tremendo como para que gente sea alienada por discursos de odio y de fundamentalismo religioso, machacados por esta organización terrorista para transformarse en monstruos que asesinan a un montón de gente, por agravios comparativos también de generaciones anteriores que tienen en la memoria histórica la gente de Gaza, que ellos no es que son oriundos de Gaza, la gente que vive en Gaza es un gran campo de refugiados con gente que vivía antes de la partición de Palestina, vivía en otros territorios, sobre todo en lo que hoy es el sur de Israel. Pero me sorprendió mucho las repercusiones y la moral selectiva, ¿sí? La deshumanización de mucha gente. Y no estoy hablando de población de origen árabe de Medio Oriente, porque con la gente que hablo hay un montón de gente que está publicando cosas a favor de la paz, que está horrorizada por lo que se está viendo y todo, pero es como que hay gente súper ideologizada, incluso acá, que pasa también con muchos conflictos, que sigue heredando la ideología campista, ¿no? De países buenos, países malos, como ¿Te si fuera la referís Guerra Fría. te referís a, digamos, a sectores más bien intelectuales o de izquierda, progresistas en este caso, digamos, ¿no? Mirá, yo no los llamaría progresistas, Bueno, son una mezcla supuestamente de progresistas. sectores nacionalistas Ah, que en su momento quizás fueron filosoviéticos y también totalitarios y bueno, y donde tienen una visión muy maniquea de la realidad. Entonces, a tal punto que no son capaces de ver, están tuertos para ver todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Y aparte que también no contribuyen en absoluto a la paz, porque parece que fuera todo maximalista, malos y buenos. Entonces, todavía están los cadáveres de la gente masacrada, digamos, que no están ni enterrando sus muertos todavía y ya estaban organizando manifestaciones en apoyo a Palestina y contra los crímenes israelíes. A ver, anticipándose a los crímenes que seguramente están ocurriendo, van a ocurrir esta semana, desgraciadamente, porque después de lo que ha hecho Hamas, no le van a tirar pétalos de rosa ni arroz a los palestinos y ellos lo saben, pero el problema acá es que tenemos una población que está encajonada en un lugar que no se puede ir a ningún lado, por más que haya dado el gobierno de Israel avisado que tienen 24 horas para irse. ¿A dónde van a ir si están cerradas las fronteras con Egipto? Y ¿qué también pasa está con el otro. ese cordón humanitario, ¿no? Esa es la pregunta. Ese Claro, cordón humanitario pero que es que habría. además hay gente que no se puede desplazar. Pensá que ahora van a estar sin electricidad y sin agua. ¿Y qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con las maternidades? ¿Qué pasa con la gente mayor, con los bebés, la gente que esté, los bebés, ¿no? De las maternidades. Entonces, es muy complejo el tema. Por otro lado, también Israel tiene derecho a defenderse, pero el tema es que no se vuelva a repetir masacres brutales que ya la ha vivido el pueblo palestino, sobre todo ahí en la Franja de Gaza. Y esta organización terrorista islamista, que muchos parece que le están dando una representatividad como si representara al pueblo palestino y no lo representa. Vos sabés que, por ejemplo, este, el presidente de El Salvador, que es palestino, de origen palestino, habló atrocidades de Hamas y dijo no representa al pueblo palestino y realmente no lo representa. Utiliza su propia población, o sea, no solamente Hamas comete crímenes de lesa humanidad contra los civiles israelíes, que espero que sea juzgado y que también Israel lo lleve eso a las Naciones Unidas o se pudiera llevar a la Corte Penal Internacional, sino que también debieran ser juzgados por exponer a su propia gente a bombardeos indiscriminados y ahí hay una corresponsabilidad también con lo que pueda llegar a pasar. Ahora que seguro
van a morir civiles, porque siempre es como una historia, un bucle que se repite. ¿Y para quién trabaja esta gente? Y ahí también la ultraderecha israelí no quieren un arreglo definitivo del conflicto palestino-israelí. Es así. Y me interesaría que también, digamos, por un lado, analices o nos des una mirada sobre, bueno, esta complejidad en la situación de Palestina, ¿no? En relación a cuál es el rol que ocuparía acá la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Un poco heredera de la OLP, ¿no? Por un lado, y qué papel, por otro lado, juega Irán, ¿no? Ante todo esto. Mirá, lo de Irán, evidentemente este operativo fue preparado con meses de anticipación porque fue muy sofisticado y probablemente haya habido servicios de inteligencia iraníes. Pero uno lo puede, a ver, intuir, pero uno no tiene el dato o la información para darlo. La Autoridad Nacional Palestina, lo que ha pasado es que se le ha restado credibilidad y ahí tiene la culpa el gobierno de Israel porque ha seguido creando colonias. Entonces ha hecho y ha tenido este doble juego, ha jugado con fuego que le ha dado muchas alas a estos grupos extremistas en Gaza. Entonces, cualquier cosa que pase en Jerusalén, cualquier incidente que pase en Cisjordania, es como que dice que la autoridad palestina son traidores o no hace nada, son títeres de Israel y que no hay acuerdo posible porque lo están socavando de abajo. Entonces, eso es muy bien utilizado para alimentar también el extremismo y el inmovilismo de la situación del conflicto palestino-israelí y el encajonamiento y las situaciones en que vive mucha gente en Gaza, el lugar de más hacinamiento en el mundo creo que es, y también con una altísima población de gente joven, es el caldo de cultivo perfecto para los cantos de sirena de los grupos fundamentalistas y terroristas, más que tienen el monopolio del poder allí. La Autoridad Nacional Palestina, ahora lo que mejor podría suceder es que, primero, que de una vez por todas se termine con Hamas, pero que pase a depender Gaza de la Autoridad Nacional Palestina y realmente después haya presiones por la paz a nivel internacional y de la sociedad civil, tanto del mundo árabe como Europa, como desde América Latina, de las diásporas judías y de Medio Oriente, para lograr un acuerdo definitivo que con la Autoridad Nacional Palestina creo que sí se puede lograr perfectamente, pero no con Hamas. Eh, ¿cómo advertís que pueda llegar a reaccionar en general el llamado mundo árabe? Y ya sé que me vas a decir que el mundo árabe es tan digamos, tiene tantas múltiples variantes y demás, ¿no? Pero ¿cómo pensás que puede reaccionar, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, Arabia Saudita estaba a punto de hacer un acuerdo con Israel, que iba a ser un nuevo acuerdo después de los anteriores acuerdos de Abraham que había y de los anteriores acuerdos previamente con Jordania y con Egipto, ¿no? Pero bueno, ahora vemos esta efervescencia. En Yemen ha habido ayer una fuerte manifestación a favor de la causa palestina. Y bueno, y se supone que ante estas situaciones hay como una efervescencia muy, muy fuerte de reacción en el mundo árabe, que además, bueno, todos sabemos que en muchos casos la causa palestina ha sido también utilizada por muchos países árabes también como de alguna manera, como una causa digamos, en la cual no se han hecho cargo, digamos, del sistema del pueblo palestino, sino que más bien en muchos casos han permanecido en campos de refugiados, ¿no? Justamente para evidenciar el exilio o el éxodo palestino y durante décadas y décadas. Digamos, han quedado en campos de refugiados en lugar de ser incorporados a sus propias sociedades, ¿no? Ni hablar del Septiembre Negro, digamos, de Jordania. Entonces, en este caso, hoy, digamos, en este mundo árabe de hoy, que tal vez sea un poco diferente al anterior, ¿cómo pensás que puede haber o distintas reacciones frente a esto? Mira, el mundo árabe, el llamado mundo árabe se está reconfigurando, ya no tiene peso, el nacionalismo árabe fracasó ya desde los 80, o sea, tuvo auge en los 70, partió también de una falacia de una uniformidad étnica y de querer uniformizar étnicamente. Entonces, muchos países ahora
se ven a sí mismos con otras variables, con otras demandas, con la necesidad. Estamos en un post-nacionalismo árabe, con la reivindicación también de las distintas, entre comillas, minorías, los pueblos amazigh en el norte de África, los kurdos en Irak, minorías cristianas no árabes como de lengua neoaramea, como los asirios, armenios por otro lado, o sea, siempre fue una religión multicultural y esa es nuestra tradición en Medio Oriente, ha sido siempre sociedades interculturales o multiculturales. Ojalá lleguemos a la interculturalidad, que significa no tener lugares cerrados, sino más interacción social. Y después, no creo que estén dadas las condiciones más allá de hacer algún ruido de alguna manifestación. Y no va a pasar absolutamente nada. Mucho grito, mucha manifestación y sobre todo los islamistas, grupos islamistas, eh, que también fueron reprimidos ahora en los levantamientos de las primaveras árabes en gran parte. Entonces, lo que pueda ocurrir es que aparezcan loquitos, estos totalmente alienados, apuñalando gente, como pasó en Egipto con turistas israelíes, como pasó en Francia con un profesor en un secundario que era un checheno, además no tiene nada que ver con el mundo árabe, o sea, el tema de la solidaridad internacional islamista. Pero a nivel de sociedades, la mayoría, más allá de preocuparse por el tema ahora van a empezar a aparecer claramente las muertes de los civiles palestinos, por las represalias y todo, no creo que haya ninguna posibilidad de ningún conflicto bélico o que se amplíe el conflicto bélico. No, no va a pasar eso. Estoy convencidísimo. ¿Y qué pensás respecto de la población palestina en general, sobre todo la población de Cisjordania o de la población árabe que vive en Israel? Al momento están como todavía es muy tranquila la situación. Creo que están temiendo también una vertiginosidad digamos, sobre todo por la furia que hay en buena parte de la sociedad israelí, digamos, con lo que está sucediendo. Y entonces ahí se generan algunas situaciones cotidianas, digamos, en la calle, digamos, que compleja, pero al momento se ve todo relativamente tranquilo en ese plano, digamos. ¿Cómo advertís vos esta situación? Bueno, no estoy allá, vos fuiste hace poco, podés palpar un poquito el día a día más que yo, pero creo que, bueno, por un lado, más allá de que no lo puedan decir, la gente de Cisjordania, gran parte de la gente de la Autoridad Nacional Palestina y todo, lo que le cayó ahora con la movida de Hamas le cayó muy por sorpresa también y no creo que les haya gustado para nada, aunque ahora tienen la oportunidad también de sacárselos de encima. El tema, creo que puede darse ahora una situación también de racismo, o sea, de fomento del odio. ¿Qué es lo que buscan? O sea, estos extremistas buscan demonizar al otro como enemigo y esto opera en toda la psicología humana. Entonces ahora yo lo que les pediría a la gente israelí y a la gente judía o de las diásporas es que no caigan en el error de cosificar que todos los árabes, los arabim, como dicen, son iguales o son poco más que monos con mentalidad religiosa, con ametralladoras, porque no es una realidad, es un estereotipo y un prejuicio. Y hay un montón de situaciones de la gente común que no está por eso, no está por la labor, pero sí que quiere oxígeno para que realmente se pueda convivir en dos estados. O sea, acá no hay tema de maximalismo. Entonces, la extrema derecha de los dos lados se potencian siempre en este conflicto. El problema es el silencio de la gente pacífica y de los que no están con los extremismos. Entonces, acá quizá tenemos un déficit de que hay que trabajar en conjunto y decirles basta, no nos representan. ¿Eh? Y la sociedad palestina también es compleja porque tampoco es que sean todos musulmanes, hay una comunidad muy importante cristiana, también no todos son islamistas, hay gente que es bastante laica. El mundo árabe está en un proceso de secularización, o sea, la horda y onda fundamentalista religiosa es de los 80
y fue fogoneada en la Guerra Fría por Estados Unidos y también por Israel. Ojo que jamás estuvo al principio tolerado y apoyado por el gobierno israelí para debilitar a la Organización Nacional Palestina. Entonces, ahora se creó un monstruo. Ahora hay que desmantelar al monstruo y también con educación desde abajo. Los países árabes tienen que hacer una autocrítica muy fuerte, no solo por este atentado, sino por todo lo que vino sucediendo en los 80 y con el ISIS, el Daesh y los atentados contra Charlie Hebdo, los atentados en España, acá en la Embajada de Israel y la AMIA, aunque ahí está el tema de Irán y no de los fundamentalistas suníes, pero hay que despegar de una mentalidad y una identidad victimista que copió también, en cierto modo, el victimismo de algunos sectores israelíes, ¿no? Como que cualquier crítica a Israel o a la política de Israel es ser antisemita. Bueno, ellos, aunque te parezca mentira, hay cosas que las han copiado, entonces sacaron el tema de islamofobia y demás, que habría que discutirlo. Entonces, cualquier crítica sos un islamófobo. Pero por otro lado, vos sabés que uno de los argumentos básicos de los islamistas, tanto argelinos, he tenido oportunidad de escuchar así de sentido común en España, gente a nivel popular y todo, que te decían gente que había vuelto, entre comillas, a la religión en clave fundamentalista, fogonearon mucho de que el tema de que perdieron la guerra, esto los han convencido, ¿no? Que han perdido las guerras contra Israel porque se habían alejado de la religión. Entonces, si volvían a la religión en clave medieval, escolástica, del siglo XIII, que es absolutamente anacrónica con el mundo contemporáneo, con lo cual se puede transformar actitudes en absolutamente salvajes y extemporáneas, como degollar, como ver al otro no religioso como un enemigo, como tirar homosexuales desde un balcón o lo que sea, se llegó a eso. O sea, estuvo peor en los 80 el mundo árabe con esos religiosos que los años 60 y 70. Ahora estamos de vuelta ya cada vez. Los países árabes, para que te des una idea, está creciendo enormemente la tasa de gente que se dice atea o agnóstica, más que en otras partes del mundo. Con lo cual es un movimiento invisible, pero existente. Y eso tiene que ver con la educación, el acceso a servicios, a Internet, a las redes sociales. Así que va a haber un cambio, lo está viendo. Eso esperemos y que bueno, esperemos que estas conversaciones y estos diálogos y esta manera de entender el mundo que tenemos quienes tratamos de acercar los pueblos sea finalmente el que pueda pregonar, el que pueda triunfar o el que pueda finalmente crear otro mundo, ¿no? Y que no sea este mundo que estamos viviendo en este momento tan dramático y en esta situación tan, tan deshumanizante para todos, ¿no? Te agradezco, Ricky, por tu mirada, por tu amplitud, por tu profundidad y bueno, y ya está, y nos seguimos comunicando, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo, gracias a vos por dar voz, ojalá que seamos muchos, tenemos que trabajar más por la paz, cada uno sumar entre su gente conocida y demás, mover el tablero de Medio Oriente en otra dirección. Gracias y bueno, nos reencontramos en en otro nuevo envío de Microdiálogos en Línea de Nueva Zelanda.